Hola, buen día. Estamos desde la Plaza Mayor de Ayacucho. Este es nuestro primer en vivo que estamos haciendo en el canal de Welcome to Ayacucho. Ha sido un buen tiempo que de pronto no nos comunicábamos, solamente de pronto por las publicaciones que o por, por las líneas de comentarios en el historial, o incluso hace recientemente un mes habilitamos sección de las historias, así es que pues aprovechamos en querer mostrarles un video en vivo propiamente desde nuestro canal y pues comentarles un poquito de qué trata este proyecto denominado Welcome to Ayacucho. Estamos con la mascarilla o el barbijo, así es que de pronto no nos escuchan adecuadamente. Pero pues este proyecto ya tiene como 5 años creado y justamente trata sobre la forma en que se muestran las diversas líneas o expresiones culturales en Ayacucho y pues cómo sentirnos orgullosos de ello y no de pronto dando a conocerlo por Facebook, por este canal en YouTube, por Instagram. Así es que todos son bienvenidos. Mandamos saludos a todas las personas que se están conectando de pronto, que están en Ayacucho, que están en el Perú o incluso están en el extranjero y pues da mucha da mucho sentimiento estas imágenes de la Plaza Mayor de Ayacucho en tiempos de pandemia justamente que estamos viviendo, aunque de alguna manera poco a poco está yendo a mejoría, pero es un poquito de lo que les podemos comentar de este proyecto y pues hacer hincapié en que puedan apoyarnos en divulgarlo, en mostrarlo a más personas y puedan conocer la riqueza cultural que tiene Ayacucho. En este canal en YouTube propiamente vamos colgando más que nada musicales, huaynos, la música ayacuchana, pero también además algunos reportajes, salidas que hacemos a lugares turísticos que tiene Ayacucho y desde luego las obras sociales, las labores sociales que hemos venido haciendo en todo este tiempo. Ya nuestro canal creo que tiene como 3 años al aire y pues nosotros muy a gusto de poder mostrarles este hermoso panorama, este hermoso enfoque de lo que es nuestro Ayacucho. Así es que pues disfruten de esta belleza de cielo totalmente despejado. Hace un calor muy, muy bravo, aunque estamos en época todavía de friaje por aquí, pero es así lo totalmente despejado. Así es que pronto vamos a estar mostrando novedades. Síganos en el canal de YouTube, pasen la voz a más amigos, a más personas que de pronto estén dispersos en diversas partes desde el mundo y que mencionarles que aquí hay un pedacito de un canal que muestra una pequeña parte de toda la riqueza cultural que tiene Ayacucho en la sierra del Perú. Así es que pues todos ustedes están muy invitados. Además, comentarles que también nos puedan seguir nuestro Instagram. Estamos como Welcome to Ayacucho. O en nuestro canal, perdón, en nuestra cuenta de Facebook también, en nuestra fanpage. Estamos como Welcome to Ayacucho en Twitter y que pronto también estamos lanzando el blog, la página web y pues medios por donde vamos a mostrar la riqueza cultural que tiene Ayacucho. Saludos para todas las personas que se están conectando y pues nos mencionan qué hermoso cielo de Huamanga
Nos mencionan también que debemos publicar la cultura de Vilcajomán. Sí, así es que las vamos a dar a conocer poco a poco. Hay mucho contenido en el canal, así es que les acompañan que lo visiten. Les pedimos que lo visiten. No se olviden suscribirse, darle clic a la campanita para estar atento a cada una de las nuevas publicaciones que vayamos dando a conocer. Y pues nos vamos a ir viendo muy pronto. Ah, y también les comentamos que hemos habilitado un espacio en Patreon para todas las personas que quieran apoyar con esta iniciativa. Así es que síganos, síganos. Hay mucho que mostrar en Ayacucho, hay gran riqueza cultural que tiene, todo un contenido bastante interesante. La historia, comentarles que pues, acá mucho se dice, los historiadores, que aquí nació el Perú, la cultura Wari, una línea en el tiempo en donde se selló la independencia en la Pampa de Ayacucho. Y pues este es un gran acontecimiento histórico para todo el Perú y para toda la América del Sur. Así es que para hablar de Ayacucho hay mucho. Las líneas artesanales es otro espacio de las expresiones artísticas que tiene Ayacucho con tremendo potencial. Está además por hablar sobre la piedra de Huamanga, el retablo ayacuchano, las tablas de Sargua. Hay mucho, mucho por qué mostrar y indicarles sobre la belleza cultural, la riqueza cultural que tiene Ayacucho. Así es que estamos aquí desde la Plaza Mayor de Ayacucho con pues ya las personas que ya tienen acceso a ella. No, hace una semana atrás no había este acceso y poco a poco va mejorando para un escenario más óptimo para mostrar Ayacucho. Sin duda, Ayacucho tiene de esto de un característico especial. Así es que nos vamos a dar un, un pequeño un pequeño avistamiento. Las arquerías también, estamos a la altura eh, de uno de los portales muy conocidos de la familia Ishikawa, si mal no nos equivocamos. Y este es el portal Independencia. La Plaza Mayor está caracterizado por sus 4 portales: Portal Constitución, Portal Unión, Portal Municipal y Portal Independencia. Portal Independencia justamente por toda esa gesta heroica que se dio el 9 de diciembre en las Pampas de Ayacucho. Así es que bueno, esta es solamente una pequeña previa de los que les vamos a ir mostrando ya un poquito más a menudo, hacer transmisiones en vivo. Así es que no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube. No se olviden también, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Hemos habilitado un espacio en Patreon para que ustedes puedan apoyarnos y continuar de pronto con estas iniciativas que vamos realizando, las obras sociales también, la labor social que vamos realizando constantemente. Así es que pasen la voz a los amigos, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita. ¿Sí? Bueno, con esta vista hermosa de la Plaza Mayor de Ayacucho y con esa vista allí al fondo de la Basílica Catedral de Ayacucho, que es uno de los símbolos principales de la iglesia, y además Ayacucho de la Semana Santa más grande en el mundo después de Sevilla en España. Pues nos despedimos y nos vemos en una próxima transmisión. Nos vemos.